antes de llegar al camping en donde vamos, es donde vamos a estructurar absolutamente todo, la ruta, los kilómetros que vamos a hacer, la dificultad de la carretera. Al fin estamos en Nouakchott. Hoy no tenemos kilómetros por delante. Después de días de carretera, polvo y controles, por fin hemos llegado a la capital. Nuestra misión ahora es sencilla, descubrir Nouakchott. Solo tenemos palabras buenas para describir Mauritania y sobre todo su gente. Muchos policías y militares son súper educados también, o nada que ver con los de la frontera. Eso no tiene nada que ver, esos parecían sacados de la película de Exterminio. Exterminio. De Alien. Horrible, pero el resto es súper bien. Pero sabemos que no será fácil, porque es una ciudad de contrastes, intensa y desconocida para nosotras. Ahora ya estamos en verde, ya podemos continuar. Hay mucho contraste. Y hay cosas que no se pueden negar y una de ellas es la pobreza. Y Mauritania es un país muy pobre, hay gente muy necesitada y se ve en la calle, también eso se ve, se refleja. Y eso se ve en lo que acabamos de ver, hay gente pidiendo, como sucede también en muchas grandes ciudades, pero sí, Mauritania tiene una pobreza aproximadamente del 40% de la población. Así que vamos a ver mucha gente necesitada por la calle, mucha gente pidiendo dinero, mucha gente intentando ganarse la vida. Son bastante respetuosos, más que nada yo creo que la misma gente de aquí les ayuda. Pero sí, es difícil. Hay un contraste bastante clarísimo entre pobreza y riqueza. Mucho tráfico, pero seguro que es por aquí el cambio. Aquí. ¿Por qué va por ahí? Mamma mía. Bueno, aquí viene, aquí ya nos está diciendo para pasar este. Y si no me bajo yo y te paro el tráfico. El tráfico ya ves que es una real locura, pero una locura. Y más donde hay semáforo es una locura y donde no hay semáforo es aún más locura. Seguir más adelante, más adelante. African Escale, Aubul, Camping. ¿Cómo te quieres poner? Así, mirando para allá. Uy, ponte detrás de ellos, si no, y abrimos para allá, si nadie nos ve de este lado. Es el único camping que hay en el centro de Nouakchott. Aquí tenemos unos dibujos muy interesantes, la ruta de Atar y la ruta de Nouakchott. Todos esos son lugares que no hemos podido ir a conocer todavía porque estamos con planteamiento de ir hacia Senegal lo antes posible también, porque Mauritania también es un país muy caro. La gasolina es carísima aquí y ya sabéis que tenemos un bajo presupuesto. ¿Qué ocurre? Que nos han invitado a comer. ¿Qué te parece? ¿En serio? Este plato Es típico de como... Mauritania, ¿no? Sí. Acabamos de llegar aquí a justamente este camping, Africa Escale, y una de las primeras cosas que han hecho es invitarnos a probar su plato típico, ¿vale? Está aquí. Alors, il va nous raconter. Ve un poco de todo. Hay limón, hay pescado, zanahoria. Es un tipo de arroz, ¿vale? Creo que es un arroz bastante fino. Calabaza, pimientos, por lo que puedo ver, berenjena. Bueno, un montón de cosas. Así que vamos a ver a qué sabe esto. ¡Qué bueno! Ça, c'est le poisson. D'accord. Ouais. Ok. Entonces es como una especie de couscous. ¡Qué bueno! Muy bueno. El sabor es como... Ah, porque esta es una salsa picante. Attention, il a dit muy, Ah, muy ok. fuerte. Porque pica, pica. On se régale. C'est très bon, on vient. Aquí estamos con el patrón, con el jefe, el dueño del Camping África, ¿verdad? Vamos a disfrutar primero de esta maravillosa comida Un regalo. que nos han hecho y que nos han brindado como bienvenida A Mauritania. Todas las cosas que estáis viendo detrás, que ahora lo vamos a ver, las ha traído él desde el desierto para el camping, ¿verdad? Es típico de los nómadas mauritanos. Muchas Excelente. gracias. Para que se vea también la amabilidad de La gente de aquí de la gente de Mauritania. aquí. Esto es un zumo de hibiscos. Esta es la flor. 2 días en agua. 2 días en agua. En y sale. agua. Ahora, filtra. Vale. ¿Qué pasa? Se deja la flor del hibiscus, que es típica aquí en Mauritania, que la encuentras por muchas partes. Se deja 2 días, se filtra y sale este maravilloso jugo natural que está espectacularmente rico. Africa Escale. Uy, uy. Bueno, nos han venido a recoger al camping
¿Y a dónde vamos, chicas? Ahora vamos a la maison del boss, del jefe de aquí del camping, porque va a haber algo muy bonito y es que ha llegado su hermana. Nos han invitado para ver cómo es la bienvenida que le hacen y a la comida típica tradicional que vamos a tener ahora en la casa de esta familia. Todo es nuevo, ¿vale? Todo es una sorpresa, así que no sabemos. El tema es que nosotros no hablamos francés, entonces aquí también quien se comunica bastante bien es ella, Katia. Pero bueno, que nosotras nos comunicamos siempre sin idiomas, que te puedes comunicar muy bien. Pero es verdad que sí comprendemos un montón, a ver, no todo, pero algunas cosas sí. Pero hay cosas que lógicamente necesitas traducción y es mejor para entenderte y no confundir las palabras. Estamos en casa de una familia aquí en Mauritania y vamos a vivir con ellos su tradición, las cosas típicas que hacen, sobre todo porque es la bienvenida de una de los miembros de la familia que vive en Tenerife, por cierto, y está llegando y le hacen como un recibimiento y una pequeña fiesta, supongo. Vamos a ver cómo es. Mirad, aquí a la entrada tienes que dejar los zapatos con los asientos a lo largo de la habitación. ¿Cómo tu papel? Tarek. ¿Tare? Tarek, bien. Tare. Bienvenido en Mauritania. Shukran, shukran, de verdad. bienvenido. De verdad que sí. Qué bonito, de verdad. Sí, sí, sí. Qué bonito cuando una familia te invita a su casa. Y primero cuando te invita a su casa y segundo son todos súper amables. En Mauritania estamos sorprendidas desde que entramos y lo hablo generalizado. La gente es súper amable, súper simpática. Tienen algo, ¿no? Hay una mezcla y se tiene algo bonito. Y una de las cosas que me gusta de cuando acabamos de entrar en esta casa, pero sí lo hemos visto en otros lados, son este tipo de salones, que yo creo que es donde se reúne toda la familia, ¿no? Y los amigos y las celebraciones. Y otra cosa, tratan a la gente de fuera como si fuese uno más de ellos. ¡Salam! Las primeras sensaciones de entrar a la casa de la familia. Estamos aquí los 4 sentados. Creo que se va a formar aquí una gran familia. ¡Ay, qué bonita la luz! Vamos, ha cambiado. Shukran. Olivier, ¿ça va? Hay que ver. Shukran. Muchas gracias. Shukran. Gracias. Shukran. Wow, está muy dulce y es muy rico. Si alguien se pone malo, lo que hacen entre las casas, por ejemplo, en esta casa que estamos, está la pareja, la familia, pero si el padre se pone malo, se va a casa de su madre para quedarse allí, porque es donde va a recibir los mejores cuidados. Mirad todo el manjar que están trayendo. Esto no es una comida. Esto es un manjar. Nos podemos sentar en el suelo. ¡Qué bonito! ¿Cómo te sientes? Primero ya en el suelo. Estoy súper cómoda, por cierto. Esto es totalmente diferente y creo que son cosas que se disfrutan del viaje y esto es muy bonito estar aquí con una familia. ¿Cómo despliegan la comida ahora mismo? Claro que sí, claro que sí. Esto es algo típico de aquí. No sabemos qué es, pero hay que comerlo todo porque... Pues nada. Las cosas que te ofrecen en los países a los que vas, y lógicamente aquí en la casa donde estamos con esta maravillosa familia, pues no puedes decir que no a nada. Y aquí tenemos a nuestro amigo de Tenerife, que pronto irá a Madrid a estudiar. Qué buena pinta, por favor, todo. Como estáis viendo, estamos compartiendo en familia. Ahora vamos a descubrir el gran salón que justo está al frente donde hemos comido. Y algo que tienen las casas típicas de aquí de Mauritania es que los salones son inmensos. Y no solo este, o sea, hay varios salones en la casa. Vamos a ver este. Qué pasada. Vamos a escuchar música de Mauritania. Cuando nos vayamos puedes ver aquí los vídeos de Little Woman. Aquí voy a sentarme yo a ver los vídeos de Little Woman. Un poco. Aquí también Tenemos también los libros sagrados religiosos muy bonitos. Aquí es para lavarse las manos, imagino. Sí, este es para lavarse las manos, que es la jarrita típica. Pones las manos aquí, te colocas el jabón y te echan el agüita y te lavas las manos. Pero mirad qué bonito es el salón, es precioso. Los cojines me encantan, doraditos. Qué bonitos son, ¿eh? La decoración no pesa en nada. ¡Ah! Un pañuelo. El mismo color del pelo, así. Sí.
Menudos. Está preparando el vestido, lógicamente mauritano. Melekfa. Se lo está arreglando, le está poniendo Claro. bonito. Ahora es el turno de Georgina, que le van a poner el colorido, porque ella es más colorida. ¡Qué bonito! Como un sol. Ahora le toca el turno a Paula, voy. Y las gafas. Ahora le toca. Ahí está. Oye, ella dirá, de haber sabido que me tocaba hacer esto 4 veces. No lo hago. No lo hago. No, a ella no le le hago gusta. caso, A ella sí. les gusta hacerlo porque lo hacen todos los días. Dicen que me veo radiante como un sol. Soy la luna. ¿Sol? La luna y el sol y yo las estrellas. Ya ver imágenes porque las flores, Pero qué guapa, por favor. Una baila para... Me veo guapísima, me encanta. Además es súper cómodo para la tierra, súper práctico. Te sientes muy bien cuando te vistes como se viste la gente de aquí. Y eso es lo bonito, adentrarse lo máximo posible en la cultura. ¿Es como en casa? Me siento como en casa. Ahora mismo yo siento que estoy viviendo algo muy familiar y nosotros que estamos tan lejos siempre de la familia, poder sentirte como en casa en un país que no tiene nada que ver al tuyo es algo mágico. Vale. Y la sevillana, ole, ole. Muy importante esa. Cuando las chicas no quieren que graben, hacen así. Sí, hacen así. Finito. Porque la mujer mauritana cuando está en una fiesta con maquillaje no tiene que ver los hombres. Claro. Sí, Pero pues, luego cuando están solas... están solas sí puede, sí. La fiesta ha terminado. ¿Y cómo ha terminado? De la mejor forma posible, metiéndonos hasta adentro de sus raíces, toda esta cultura tan magnífica que me apasiona de Mauritania. Tengo que decir que de momento es uno de mis países favoritos ahora mismo, que a veces decimos, jo, es que como en casa en ningún lado, pero es que es mentira, o sea, yo me siento muy en casa en muchas partes de los sitios que estoy viviendo. Estas son las cosas que te pasan cuando sales de tu casa y te aventuras a lugares que además, sinceramente, siempre habíamos escuchado cosas muy malas de Mauritania. Mauritania es muy peligroso. Mauritania es terrible con las mujeres. Bueno, pues a ver, todos los países tienen su parte buena y su parte mala, pero os aseguro que la parte buena de Mauritania es inmensa y cubre la parte mala. Estamos un poco viendo la zona de como más rica, digamos, de la parte de Nouakchott, de casas un poco más así. Hay un contraste muy grande, sí que se ven chofitas al lado de las casas tan grandes y se ve un contraste. Imagino que es gente que también que trabaja en las casas, ¿no? En las casas que estáis viendo, vamos. Después de esta invitación tan cálida por parte de una familia mauritana, entendemos que este país no se descubre desde la carretera, sino desde dentro. Compartir su mesa ha sido un regalo. Volvemos al camping, descansamos, porque lo que viene ahora cambia completamente la imagen que muchos tienen de Mauritania. En el próximo episodio entramos en uno de los lugares más sorprendentes y desconocidos del país, el mercado de mujeres divorciadas. Y nada es como parece. Si te estamos haciendo pasar un buen momento, una aventura a través de tu pantalla, te pedimos que te suscribas, es gratis, y así nos ayudas a seguir contando la aventura en África. Gracias.